Historia de Francia, de las cuevas prehistóricas a la República moderna. El territorio que hoy conocemos como Francia ocupa una de las posiciones más estratégicas de Europa Occidental, una ubicación que ha moldeado su destino durante milenios. Bañada por el Océano Atlántico al oeste y el Mar Mediterráneo al sur, Francia actúa como un puente natural entre la península ibérica, las Islas Británicas, Italia y Europa Central. Sus fronteras terrestres tocan España, a través de los imponentes Pirineos, Italia más allá de los majestuosos Alpes, y Alemania, Suiza, Bélgica y Luxemburgo por el este y el noreste. Esta configuración geográfica convirtió a Francia, a lo largo de la historia humana, en un cruce de caminos y también en un territorio disputado. El propio paisaje francés narra una historia de asombrosa diversidad. Desde las escarpadas costas de Bretaña hasta las playas soleadas de la Costa Azul, desde las cumbres nevadas del Mont Blanc hasta las ondulantes viñas de Borgoña y Burdeos, el territorio reúne una variedad excepcional de ecosistemas y climas. Los grandes sistemas fluviales, el Sena, que atraviesa París hasta desembocar en el Canal de la Mancha, el Loira, que cruza el corazón del país, el Garona, que fluye hacia el Atlántico, y el Ródano, que conecta los Alpes con el Mediterráneo, han sido arterias de comercio, comunicación e intercambio cultural desde tiempos inmemoriales. Las fértiles llanuras de la Cuenca de París, Aquitania y Normandía han sostenido poblaciones agrícolas densas durante miles de años. Esta combinación de ríos navegables, tierras productivas y barreras naturales defensivas y acceso tanto al Atlántico como al Mediterráneo hizo de este un lugar singularmente propicio para convertirse en un gran centro de civilización europea. La presencia humana en esta región se remonta mucho más atrás de lo que alcanza la historia escrita. Sabemos con certeza que los humanos modernos, Homo sapiens, habitan lo que hoy es Francia desde hace al menos 45.000 años. Durante un tiempo compartieron el continente con los neandertales, hasta que estos desaparecieron. Las comunidades del Paleolítico Superior dejaron tras de sí algunas de las primeras evidencias indiscutibles de creatividad humana. La célebre cueva de Chauveau, descubierta en 1994, conserva pinturas de unos 30.000 años de antigüedad que representan animales con un naturalismo sorprendente. En Lascaux, hace unos 17.000 años, las pinturas de toros y caballos muestran una madurez artística igual de impresionante. Estos restos, muy bien documentados, revelan que en el suroeste de Francia existían grupos de cazadores-recolectores con complejas prácticas simbólicas y artísticas. Tras el fin de la última glaciación, hacia el año 10.000 a.C., el entorno cambió drásticamente y los grupos humanos se adaptaron a las nuevas condiciones. Entre 5.800 y 5.000 a.C., la agricultura se expandió poco a poco por Francia en un proceso conocido como la Revolución Neolítica. Las primeras comunidades agrícolas, llegadas por rutas mediterráneas, fundaron pequeños poblados y comenzaron a transformar el paisaje de manera duradera. Estos primeros agricultores construyeron monumentos que aún pueden verse hoy, como los alineamientos de Karnak y los diversos dólmenes y tumbas de corredor. Son prueba de comunidades organizadas capaces de movilizar mano de obra para proyectos colectivos y de mantener una vida sedentaria. El Neolítico introdujo la cerámica, la ganadería y la creación de un paisaje agrícola que sería fundamental para el desarrollo posterior de la región. Hacia el 2000 a.C., la Edad del Bronce llegó a Francia, introduciendo tecnologías metalúrgicas desarrolladas en el cercano Oriente y difundidas luego por Europa. Las herramientas y armas de bronce representaron un salto tecnológico enorme y su producción exigía redes comerciales amplias para obtener cobre y estaño, dos metales que rara vez se encuentran juntos. Estas redes crecientes conectaron Francia con Gran Bretaña, Iberia, Europa Central e incluso con las civilizaciones del Mediterráneo Oriental. Las culturas de la Edad del Bronce en Francia construyeron fortificaciones en colinas, practicaron una guerra más sofisticada y acumularon riqueza, creando jerarquías sociales más marcadas. Las prácticas funerarias muestran la aparición de élites guerreras con tumbas elaboradas que contenían armas de bronce, joyas y otros objetos de prestigio. La Edad del Hierro, que comenzó hacia el 800 a.C., trajo cambios aún más profundos. Las herramientas y armas de hierro,
más baratas y abundantes que las de bronce, se difundieron entre toda la población. Para el siglo V a.C., una cultura distintiva se había consolidado en gran parte de Francia, la que conocemos por las fuentes clásicas como gala o celta. Los galos no eran un pueblo unificado, sino una constelación de tribus emparentadas que compartían lengua y rasgos culturales. Los principales grupos tribales estaban los arvernos, en el centro de Francia, de cuyo seno surgiría el célebre líder rebelde Vercingétorix. Los edos en Borgoña, aliados tempranos de Roma. Los parisi, que dieron nombre a París. Los belgas en el norte, considerados los guerreros más feroces, y los aquitanos en el suroeste, probablemente relacionados con los antepasados de los vascos. Cada tribu ocupaba su propio territorio, tenía su propio gobierno, bajo un sistema aristocrático o con magistrados elegidos, y solía enfrentarse con sus vecinas por tierras, recursos o prestigio. La sociedad gala era sofisticada y jerárquica. En la cúspide estaba una aristocracia guerrera que luchaba a caballo o desde carros, exhibiendo su riqueza mediante elaboradas piezas de metal, productos importados del Mediterráneo y los séquitos de clientes y combatientes que mantenían. Por debajo de ellos se encontraban los agricultores y artesanos libres, y en la base social, los esclavos capturados en la guerra. Existía además una clase especial, los druidas, que ejercían autoridad religiosa y actuaban como jueces, maestros y guardianes de la tradición oral. Los galos conocían la escritura gracias a sus contactos con pueblos mediterráneos, pero se negaban deliberadamente a escribir sus conocimientos sagrados. Los druidas se formaban durante décadas memorizando enormes repertorios de poesía, leyes, genealogías y doctrina religiosa, y ejercían un poder considerable, pues eran los únicos capaces de desplazarse libremente entre tribus, incluso en tiempos de guerra. La influencia exterior permaneció mayormente limitada a las regiones costeras. Fueron los romanos quienes transformarían de manera profunda la civilización gala. La implicación romana en la Galia comenzó a finales del siglo II a.C., cuando Roma estableció la provincia de Gallia Narbonensis, aproximadamente la Provenza actual, como un corredor terrestre para conectar Italia con los territorios romanos en Hispania. Durante décadas, romanos y galos coexistieron con cierta tensión. Algunas tribus se aliaron con Roma, mientras que otras resistieron la expansión romana. Luego, entre los años 58 y 50 a.C., Julio César emprendió la conquista sistemática de toda la Galia, impulsado por su ambición personal, los intereses estratégicos de Roma y el atractivo del oro y los esclavos galos. Las guerras gálicas de César, narradas en su célebre Commentarie de Bello Gallico, fueron campañas brutales que costaron la vida a cientos de miles de galos. Tribu tras tribu cayó ante las legiones romanas. Cuando Vercingétorix, un joven noble arverno, logró unir a varias tribus en una desesperada rebelión en el año 52 a.C., César lo sitió en la fortaleza de Alesia. Tras un asedio dramático, con obras de ingeniería romanas de una escala asombrosa, Vercingétorix se rindió para salvar a su pueblo del hambre. Fue llevado a Roma, exhibido en el triunfo de César y ejecutado 6 años más tarde. La conquista romana de la Galia marcó un punto de inflexión en la historia de la región. A lo largo de los 5 siglos siguientes de dominio romano, la Galia experimentó una profunda transformación conocida como romanización. No se trató simplemente de una ocupación militar, sino de un proceso complejo de cambio cultural, lingüístico, económico y demográfico. Los romanos construyeron infraestructuras a una escala que los galos jamás habían intentado. Carreteras pavimentadas que conectaban todos los asentamientos importantes, acueductos que llevaban agua fresca a las ciudades, anfiteatros y teatros para el entretenimiento, termas públicas para la higiene y foros para el comercio y la vida cívica. Ciudades como Lugdunum, León, Lutetia, París o Burdigala, Burdeos, crecieron de asentamientos celtas a centros urbanos romanos con decenas de miles de habitantes. El latín se convirtió en la lengua de la administración, la ley, el ejército y el comercio. La ciudadanía romana se fue extendiendo gradualmente a las élites galas que colaboraban con el gobierno romano, otorgándoles acceso a cargos de prestigio. El sistema educativo romano difundió la literatura clásica y la oratoria. Los galos acomodados adoptaron la vestimenta, la arquitectura, las costumbres culinarias y las prácticas culturales romanas. El cristianismo, que llegó a la Galia en el siglo II después de Cristo, se extendió por los centros urbanos y las rutas comerciales,
integrando aún más a la región en el mundo mediterráneo. Para el siglo III después de Cristo, la Galia estaba plenamente incorporada al Imperio Romano, aportando legiones al ejército, emperadores al trono y grandes terratenientes al Senado romano. Sin embargo, esta romanización no significó una desaparición cultural total. El latín que echó raíces en la Galia no fue el latín clásico de Cicerón, sino el latín vulgar, la lengua cotidiana de soldados, comerciantes y gente común. Este latín vulgar absorbió influencias de las lenguas galas que desplazó. Palabras celtas relacionadas con la agricultura, las plantas, los animales y el paisaje sobrevivieron en lo que más tarde sería el francés. La estructura del latín hablado en la Galia desarrolló particularidades propias en la pronunciación y la gramática, separándose poco a poco del latín hablado en Italia, Hispania o el norte de África. Esta evolución lingüística se aceleraría tras el colapso de la autoridad romana. En el siglo V después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente se desintegró bajo la presión de las migraciones germánicas, la crisis económica y la fragmentación política interna. Diversos pueblos germánicos cruzaron el Rin y establecieron reinos en las antiguas provincias romanas. Entre ellos estaban los francos, una confederación de tribus germánicas de más allá del Rin que en ocasiones habían servido como aliados federados de Roma. En el caos posterior al colapso romano, el caudillo franco Clodoveo, de la familia merovingia, resultó especialmente exitoso. Entre aproximadamente los años 481 y 511 después de Cristo, Clodoveo derrotó a reyes germánicos rivales, conquistó el último bastión romano en la Galia del Norte y unificó gran parte del territorio bajo su dominio. La decisión más trascendental de Clodoveo fue su conversión al cristianismo católico en lugar del cristianismo arriano, practicado por la mayoría de los pueblos germánicos. Según las fuentes tradicionales, esta conversión tuvo lugar hacia el año 496 después de Cristo, tras su matrimonio con la princesa burgundia Clotilde, católica. Gracias a ello, Clodoveo obtuvo el apoyo crucial de la población galorromana y de los influyentes obispos católicos, quienes gobernaban de facto muchas ciudades, mientras que otros reyes germánicos quedaban aislados de sus súbditos romanos por diferencias religiosas. Clodoveo pudo presentarse como un gobernante legítimo, tanto para los francos como para los galorromanos. Desde su capital en París, la dinastía merovingia gobernaría más de 2 siglos, aunque su reino se dividía frecuentemente entre los herederos, según la costumbre franca. El período franco presenció la fusión gradual de los elementos germánicos y romanos en algo nuevo. Los francos, aunque dominantes militarmente, estaban ampliamente superados en número por la población galorromana. En lugar de imponer su propia lengua germánica, adoptaron con el tiempo el habla romance de sus súbditos, que ya se alejaba del latín clásico. No obstante, el franco aportó un vocabulario significativo en la lengua naciente, sobre todo términos relacionados con la guerra, guerre, del franco guerra, el gobierno y las relaciones feudales. Los merovingios fueron finalmente desplazados por sus propios mayordomos de palacio, los carolingios, que se hicieron con el poder real en el siglo VIII. Bajo Carlomagno, 768-814, el reino franco se expandió enormemente hasta abarcar gran parte de Europa occidental, recreando por un breve periodo algo parecido al Imperio Romano. Carlomagno fue coronado emperador por el Papa en el año 800 después de Cristo, fundando lo que luego se llamaría el Sacro Imperio Romano. Los cambios lingüísticos de este periodo fueron profundos. Para el siglo IX, la lengua cotidiana del reino franco había evolucionado tanto respecto al latín que ya constituía una lengua nueva. Los famosos juramentos de Estrasburgo, pronunciados en el año 842 por 2 de los nietos de Carlomagno, fueron redactados tanto en la lengua germánica hablada en los territorios francos orientales como en lo que el escriba llamó romana lingua, la lengua romana hablada en el oeste. Esta romana lingua es claramente francés antiguo, no latín, y constituye uno de los primeros testimonios escritos de la lengua francesa diferenciada de su antecesora latina. Sin embargo, el latín siguió siendo la lengua de la Iglesia, de la erudición, de los documentos oficiales y de la diplomacia internacional. Esta situación bilingüe, latín para fines formales y francés para la vida diaria,
caracterizaría Francia durante siglos. El imperio carolingio se fragmentó en el siglo IX bajo la presión de las incursiones vikingas, los ataques musulmanes desde Hispania y las invasiones magiares desde el este. La parte occidental del imperio, correspondiente aproximadamente a la Francia actual, se convirtió en el reino de los francos occidentales. En 987 d.C., cuando el último rey carolingio murió sin heredero directo, la nobleza francesa eligió a Hugo Capeto, conde de París, como rey. La dinastía Capeta que fundó gobernaría Francia durante más de 3 siglos en línea masculina directa y establecería ramas colaterales que reinarían durante muchos siglos más. No obstante, el poder de los primeros Capetos era limitado a un pequeño dominio alrededor de París y Orleans. El resto de Francia estaba controlado por poderosos señores feudales, los duques de Normandía, Aquitania y Borgoña, los condes de Flandes, Toulouse y Champaña, que en teoría eran vasallos del rey, pero que en la práctica gobernaban de manera independiente y a menudo tenían más recursos militares y económicos que el propio monarca. Los siglos medievales vieron la continua evolución del francés, que se diversificó en numerosos dialectos regionales. Las lenguas de Oil del norte diferían notablemente de las lenguas de Oc del sur, y ambas incluían múltiples variantes locales. Aún así, la literatura francesa comenzó a florecer. A finales del siglo XI se compuso la Chanson de Roland, Cantar de Roldán, un poema épico que celebra una batalla legendaria de la época de Carlomagno. Escrita en francés antiguo, es una de las primeras obras maestras de la literatura francesa. Los siglos XII y XIII presenciaron una explosión de creatividad literaria. Los trovadores del sur crearon refinada poesía amorosa, los troveros del norte escribieron romances cortesanos sobre el rey Arturo y otros héroes, y el francés se convirtió en la lengua de la cultura y la caballería en gran parte de Europa. El dialecto de París y de Île-de-France ganó prestigio a medida que los reyes capetos ampliaban de forma gradual su autoridad efectiva. La Guerra de los 100 Años, 1337 a 1453, surgió de una compleja disputa sucesoria cuando el rey inglés Eduardo III reclamó el trono francés. Este devastador conflicto, librado de forma intermitente durante más de un siglo, vio enormes victorias inglesas en Crécy y Agincourt, la ocupación inglesa de París y de gran parte del norte de Francia, y la fortuna francesa en su punto más bajo. La intervención de Juana de Arco, una joven campesina que afirmaba recibir visiones divinas, inspiró a las fuerzas francesas a romper el asedio inglés de Orleans en 1429 y facilitó la coronación de Carlos VII. Aunque la propia Juana fue capturada y quemada en la hoguera por los ingleses y sus aliados borgoñones, el impulso francés había cambiado. Para 1453, los ingleses habían sido expulsados de todo el territorio francés excepto Calais. La conclusión de la guerra permitió a los reyes de Francia construir un estado más centralizado, estableciendo impuestos permanentes, un ejército permanente y ampliando la autoridad real a expensas de los señores feudales. La imprenta, introducida en París en la década de 1470 por impresores alemanes, revolucionó la difusión del conocimiento e inició el proceso de estandarización de la ortografía y la gramática francesas. El siglo XVI trajo tanto el Renacimiento italiano a Francia como la Reforma protestante. Las campañas militares francesas en Italia expusieron a las élites francesas al arte, la arquitectura y el saber del Renacimiento, que importaron con entusiasmo. Simultáneamente, las ideas protestantes de Lutero, y especialmente de Calvino, encontraron terreno fértil en Francia, dividiendo al país a lo largo de líneas religiosas. Las guerras de religión de Francia, 1562 a 1598, fueron guerras civiles de una brutalidad extraordinaria, incluida la masacre de San Bartolomé de 1572, cuando miles de protestantes fueron asesinados en París y en toda Francia. La paz llegó solo cuando Enrique IV, un príncipe protestante que se convirtió al catolicismo para asegurar el trono, según se dice afirmando que París bien vale una misa, promulgó el Edicto de Nantes en 1598, concediendo una tolerancia limitada a los protestantes. El siglo XVII fue testigo del ascenso de Francia como potencia dominante de Europa. Bajo la dirección del cardenal Richelieu y del cardenal Mazarino,
La autoridad real fue consolidada y la diplomacia francesa se convirtió en un factor primordial en los asuntos europeos. Luis XIV, que gobernó de 1643 a 1715, encarnó la monarquía absolutista. El rey Sol construyó el magnífico Palacio de Versalles, patrocinó a artistas y escritores, expandió las fronteras francesas mediante la guerra y centralizó todo el poder en la corona. La Academia Francesa, fundada en 1635, recibió la tarea de regular la lengua francesa, publicando diccionarios y gramáticas que establecieron el dialecto parisino como el francés estándar. Sin embargo, la revocación por parte de Luis del Edicto de Nantes en 1685, que puso fin a la tolerancia protestante y obligó al exilio a decenas de miles de hábiles hugonotes, debilitó económicamente a Francia y la aisló diplomáticamente. El siglo XVIII, la edad de la Ilustración, vio a la cultura y la lengua francesas alcanzar un prestigio extraordinario. Voltaire, Rousseau, Montesquieu y Diderot hicieron de Francia la capital intelectual de Europa. El francés se hablaba en todas las cortes europeas y era la lengua internacional de la diplomacia y la cultura. Sin embargo, bajo esta superficie deslumbrante, Francia enfrentaba graves problemas. Un sistema fiscal anticuado que eximía a nobles y clérigos de la mayoría de los impuestos, combinado con guerras costosas y el derroche de Versalles, generó una deuda insostenible. Las desigualdades sociales entre los órdenes privilegiados y el tercer estado, todos los demás, se volvieron cada vez más intolerables. Las malas cosechas de finales de la década de 1780 trajeron hambre al pueblo llano. En 1789, estas tensiones acumuladas estallaron en revolución. La convocatoria de los Estados Generales, la Asamblea Tradicional de Francia, que no se reunía desde 1614, se descontroló rápidamente. El tercer estado se declaró a sí mismo Asamblea Nacional. Multitudes asaltaron la prisión fortaleza de la Bastilla el 14 de julio de 1789 y en cuestión de semanas el sistema feudal fue abolido. La década revolucionaria que siguió vio la ejecución de Luis XVI y María Antonieta, la dictadura jacobina radical bajo Robespierre, el reino del terror que guillotinó a miles, las guerras contra coaliciones de monarquías europeas y finalmente el ascenso de Napoleón Bonaparte, un oficial de artillería corso que tomó el poder en 1799. Napoleón se coronó a sí mismo emperador en 1804 y procedió a conquistar la mayor parte del continente europeo, difundiendo ideales revolucionarios y códigos legales franceses. El Código Napoleónico sigue siendo la base del derecho francés actual por todo el continente. Pero las ambiciones de Napoleón acabaron en desastre en Rusia en 1812 y en la derrota final en Waterloo en 1815. Los periodos revolucionario y napoleónico tuvieron efectos duraderos en Francia y en Europa. Destruyeron definitivamente el antiguo régimen, promovieron la meritocracia sobre el privilegio hereditario, introdujeron la conscripción masiva en los ejércitos nacionales y difundieron ideologías nacionalistas. Los revolucionarios promovieron la unidad lingüística, viendo las lenguas y dialectos regionales como obstáculos para la solidaridad nacional. Impusieron la educación en francés en todo el país, iniciando un proceso que reduciría gradualmente el uso del bretón en Bretaña, el occitano en el sur, el alsaciano en Alsacia y otras lenguas regionales, aunque ninguna desapareció completamente. El siglo XIX vio a Francia pasar por diferentes regímenes: la restaurada monarquía borbónica, la monarquía de Julio de Luis Felipe, la Segunda República, el Segundo Imperio del sobrino de Napoleón y finalmente la Tercera República establecida en 1870. Esta inestabilidad política contrastó con la rápida industrialización, la expansión colonial y un florecimiento cultural. Francia construyó un vasto imperio colonial, solo superado por el británico, controlando gran parte del África Occidental y del Norte, Indochina
y territorios en el Pacífico y el Caribe. Argelia, conquistada a partir de 1830, fue integrada como parte de Francia, con colonos europeos, pieds noirs, estableciendo una sociedad colonial que desplazó y oprimió a la población musulmana nativa. La ideología colonial francesa justificaba el imperio mediante una misión civilizadora que supuestamente llevaba la cultura, la lengua y los valores franceses a los pueblos colonizados, aunque la realidad fue a menudo de brutal explotación. El desastre de la Guerra Franco-Prusiana de 1870-71 conmocionó a Francia. Derrotada por la recién unificada Alemania, Francia perdió Alsacia y parte de Lorena, sufrió la ocupación alemana y enfrentó la revolucionaria Comuna de París antes de que se estableciera la Tercera República. La pérdida de Alsacia-Lorena supuró como una herida abierta en la conciencia nacional francesa y contribuyó a la tensa situación internacional que estalló en 1914. La Primera Guerra Mundial fue catastrófica para Francia. Librada en gran medida en suelo francés, causó aproximadamente 1,4 millones de muertes militares francesas y entre 300.000 y 400.000 muertes civiles, casi toda una generación de jóvenes. Vastísimas zonas del noreste de Francia se convirtieron en paisajes lunares de cráteres, trincheras y devastación. Aunque Francia estuvo del lado vencedor y recuperó Alsacia-Lorena, la victoria tuvo un costo casi insoportable. El periodo de entreguerras vio a Francia luchando por recuperarse, temiendo un resurgimiento alemán y construyendo las fortificaciones de la línea Maginot para impedir otra invasión. Estas fortificaciones resultaron inútiles cuando Alemania invadió en mayo de 1940 a través de Bélgica, rodeando por completo la línea Maginot. Francia colapsó en 6 semanas, una humillación que traumatizó a la nación. Alemania ocupó directamente las regiones del norte y del oeste, mientras permitía que un gobierno colaboracionista bajo el mariscal Philippe Pétain gobernara el sur desde la ciudad balneario de Vichy. El régimen de Vichy colaboró con la Alemania nazi, incluida la deportación de judíos a los campos de exterminio. En noviembre de 1942, Alemania ocupó toda Francia, aunque Vichy continuó existiendo como títere. Mientras tanto, el movimiento de la Francia libre bajo Charles de Gaulle, operando desde Londres y luego desde Argel, y la resistencia interna lucharon contra la ocupación. Francia fue liberada por las fuerzas aliadas en 1944-1945, con París liberado en agosto de 1944. Tras la Segunda Guerra Mundial, Francia luchó por recuperar su posición y su identidad. La Cuarta República resultó políticamente inestable, con frecuentes cambios de gobierno, y enfrentó el doloroso proceso de descolonización. Las guerras coloniales en Indochina y especialmente en Argelia desgarraron la sociedad francesa. Argelia, con su gran población de colonos europeos, se consideraba parte de la propia Francia, lo que convirtió su lucha por la independencia en un proceso particularmente traumático. La Guerra de Argelia, 1954-1962, causó cientos de miles de muertos y amenazó con desencadenar un golpe militar en la propia Francia. En 1958, Charles de Gaulle regresó al poder y estableció la Quinta República, con una presidencia fuerte capaz de proporcionar estabilidad política. De Gaulle negoció la independencia de Argelia en 1962, poniendo fin a la era colonial francesa. La Quinta República ha demostrado ser notablemente duradera. Francia se convirtió en miembro fundador de lo que evolucionaría en la Unión Europea, reconstruyó su economía hasta situarla entre las más fuertes de Europa, desarrolló un disuasivo nuclear independiente y mantuvo una significativa influencia diplomática y cultural global. Las convulsiones sociales de mayo del 68, cuando protestas estudiantiles y huelgas obreras casi derribaron al gobierno, reflejaron cambios profundos en la sociedad francesa. Las últimas décadas han traído nuevos desafíos. La globalización económica, la integración europea que plantea cuestiones sobre la soberanía nacional, la inmigración procedente de antiguas colonias que crea una sociedad multicultural, y el papel de Francia en un mundo donde ya no es una superpotencia, pero sigue siendo una voz importante. La Francia actual
con una población de aproximadamente 67 millones de habitantes, representa una síntesis extraordinaria de capas históricas. Genéticamente, el pueblo francés desciende principalmente de los antiguos celtas birromanos, que constituyeron la gran mayoría, incluso después de las invasiones germánicas, complementados por posteriores inmigraciones de Italia, Polonia, Portugal, el norte de África y más allá. Culturalmente, Francia sigue conformada por su herencia celta, las tradiciones legales y administrativas romanas, las estructuras feudales germánicas, los valores católicos y posteriormente republicanos y laicos, así como por las influencias globales de su pasado y presente colonial. La lengua francesa, a pesar de siglos de esfuerzos de estandarización, aún conserva huellas de su compleja ascendencia, un sustrato celta, un núcleo latino, un superestrato germánico y préstamos del italiano, árabe, inglés y docenas de otros idiomas. Las identidades regionales siguen siendo fuertes a pesar de siglos de centralización. Bretaña mantiene conexiones culturales celtas, Alsacia mira tanto a Alemania como a Francia, Córcega posee una identidad propia y el sur recuerda su pasado occitano. Las lenguas regionales, aunque marginadas, sobreviven y experimentan modestas revitalizaciones. Francia lucha por definir la identidad francesa en una era de globalización, integración europea y multiculturalismo. El legado del colonialismo da forma a las relaciones francesas con el mundo en desarrollo y genera tensiones en torno a la inmigración y la integración. Y sin embargo, Francia sigue siendo una gran potencia económica, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, una potencia nuclear, y un país cuya cultura, gastronomía, moda y vida intelectual continúan influyendo en el mundo. Desde los pintores rupestres de Chauvet hasta los filósofos de la Ilustración, desde los guerreros de Alesia hasta los revolucionarios de 1789, desde los constructores medievales de catedrales góticas hasta los arquitectos modernos de la Unión Europea, la historia de Francia es una historia de transformación continua. La tierra permanece, los ríos siguen fluyendo, pero los pueblos, culturas, lenguas y estados que han ocupado este territorio han cambiado una y otra vez de manera profunda. Comprender Francia significa reconocerla no como una entidad antigua e inmutable, sino como el producto de innumerables migraciones, conquistas, intercambios culturales y revoluciones políticas que abarcan más de 40.000 años de presencia humana. La Francia de hoy, republicana, laica, europea, global, es solo el último capítulo de esta larga historia, y la historia sugiere que este está lejos de ser el final.